Noviembre estamos en vivo en el Vanguardista Radio, Prensa, Televisión. Saludos a las alianzas estratégicas en la costa, la sierra, la Amazonía y el mundo entero a través de Macro Digital. En este día sábado, que Quito está de fiesta, queremos dar la bienvenida a nuestra invitada. Se trata de la asambleísta Natalie Morillo. Ella justamente es la asambleísta de la provincia de Pichincha, es integrante de la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. Vemos hay algún trabajo muy destacado respecto al fact-check que se ha hecho precisamente del Observatorio Legislativo, así es que queremos darle la más cordial bienvenida. Ella está en Quito. Natalie es periodista, es colega también comunicadora y pues ahora, ¿qué podemos evaluar respecto al trabajo de la Asamblea, sobre todo en esta importante comisión que tiene que ver con la educación? Qué gusto tenerla con nosotros, Natalie, bienvenida al Vanguardista. Camilo, buenos días, gracias por la invitación, buenos días a toda la audiencia que nos ve y nos escucha a través de todas las plataformas. Gracias. Ahora, Natalie, sí quiero un poco detallar el trabajo que se viene haciendo desde la Comisión de Educación. Es una comisión muy importante. A veces la gente no tiene acceso a conocer los detalles respecto a temas relacionados a este tema tan fundamental como es la educación. De la educación parte el futuro de nuestros hijos y también pues el trabajo que se desarrolla en escuelas, colegios y también universidades. ¿Qué podemos destacar de el trabajo de la Comisión de Educación? Bueno, pues gracias por la pregunta, Camilo. Es importante. Nosotros en la Comisión de Educación hemos trabajado en temas fundamentales para el país. Al inicio de la gestión de este periodo, pues se aprobó la creación de la Universidad de la Seguridad y Ciencias Policiales, precisamente para que policías y también la sociedad civil puedan acceder y puedan tener estas nuevas capacidades, estas en la academia, una universidad que sea profesional en temas de ámbito de interés que algunas otras universidades no lo tienen y que sabemos que el Ecuador está ya atravesando por nuevas circunstancias en materia de seguridad, como es la ciberseguridad, como la inteligencia de la misma manera. Y ahora, hace poco, pues nosotros pudimos concretar una realidad para toda la ciudadanía santodomingueña, que gracias a la voluntad del presidente Daniel Noboa, se pudo cumplir la creación, aprobar la ley de la creación de la Universidad Pública de Santo Domingo de los Áchilas. Recordemos que esta era un sueño frustrado por años por todos los santodomingueños y cada 5, solamente para ver la importancia que es este tema, cada 5 de 100 jóvenes pueden acceder a la universidad pública en Santo Domingo porque no la tienen. Y ahora, desde el próximo año, con la voluntad del presidente Daniel Noboa, pues este sueño es una realidad. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener educación accesible, como con más jóvenes van a poder ingresar, estudiar sin tener que trasladarse a otras ciudades, incluso reduciendo los costos para las familias. Yo le pongo mi ejemplo, yo me crié en Santo Domingo de los Áchilas, yo soy nacida acá en Quito, pero yo me crié en Santo Domingo de los Áchilas y claro, yo cuando salí del colegio vine a la capital de la República precisamente porque no existía una universidad que formara en el ámbito que yo quería, que era la comunicación social. Pero más allá de esto, es pensar y trabajar, cómo lo estamos haciendo en el desarrollo económico, por ejemplo, que va a realizar esta universidad, que va a impulsar la economía local, investigación e innovación, equidad y oportunidades, talento para la provincia. Todo esto es gracias a la decisión del gobierno del presidente Daniel Noboa, que sabe escuchar y justamente por eso responde a las necesidades que tienen todos los ecuatorianos. En este momento en la Comisión de Educación pues estamos trabajando en el informe para segundo debate de la Ley Orgánica de Educación Superior, que sabemos que también es una necesidad. Recordemos que en el periodo anterior fue archivado porque era un Frankenstein, tenía de todos los temas a tratar y para poder hacer un nuevo cuerpo normativo se realizó desde cero un nuevo proyecto de ley. Y en eso estamos en este momento, estamos recibiendo a la academia, estamos recibiendo a los expertos y esperamos que poder tener y poder pasar ya al pleno para segundo debate y que pueda ser aceptado y que no vayan a archivarlo los que siempre se ponen a todo, como es la Revolución Ciudadana y sus secuaces que son nosotros, las otras banderas políticas que están también en el legislativo.
Bien, tenemos varias inquietudes, gracias a la gente que está participando de Santo Domingo. Hay una gran audiencia, tenemos cerca de 20 preguntas. Natalie, ¿cuándo será realidad? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque fue unánime la aprobación, sin embargo, vale la pena recordar que algún presidente señalaba de que no va a crear más universidades, que ya no hacía falta más universidades. Un poco vale la pena recordarle la mente a la gente también, y nos referimos a quien estaba prófugo de nuestro país. ¿Qué podemos decir respecto a esta situación que de alguna manera se ha liderado desde el gobierno del presidente Daniel Noboa y ahora también pues con un voto de todas las bancadas? Entonces, sí hacía falta una universidad. Usted señalaba una cosa muy interesante. Yo también fui a estudiar comunicación en ese entonces de la Universidad Central. Era la única que había la carrera de comunicación. Luego hubieron inclusive en algunas universidades privadas, pero para una persona que va de provincia es muy difícil abrirse campo, sobre todo en la capital de la República. Hablemos un poco de cómo nace esta propuesta que de alguna manera ha generado mucho interés y reacción positiva de la gente. ¿Está asignado ya los recursos económicos para el próximo año o en qué tiempo salga a atender la demanda de miles de estudiantes de Santo Domingo de los Áchilas, y qué carreras se ha pensado implementarlas también? Porque esto es un proceso que vale la pena, que va a tomar tiempo para que la gente conozca. Así es, Camilo. Recordemos, vamos a hacer una recapitulación, una cronología de los hechos. En el 2010, los santodomingueños impulsaron la creación de la Universidad Estatal Casama y reunieron 80,000 firmas que fueron entregadas a la Asamblea Nacional para poder completar los requisitos y poder tener la universidad. En ese momento, como usted bien ha dicho, el expresidente de la República, Rafael Correa, mencionó que mientras que él sea presidente, Santo Domingo nunca iba a tener una universidad pública, y lo ha ratificado en estos días, ya que su presidenta de la Asamblea Nacional, que es parte de este partido político, como es la Revolución Ciudadana, se ha atribuido el mérito de que por ella se está realizando esta creación, mientras que todos sabemos que no fue así. El sueño fue frenado justamente por este viejo Ecuador, por esta vieja política que tanto daño nos hace, y que impuso una restricción constitucional que impedía la creación de nuevas universidades públicas. Pero el presidente de la República, al visitar, como es un presidente de territorio, al visitar la provincia, se dio cuenta de la necesidad que tenían los santodomingueños de tener su propia universidad, y avaló, pidió al Ministerio de Economía y Finanzas que pues se avale el presupuesto para la creación de la misma, que es de 35 millones de dólares. Por esto, en el segundo semestre del próximo año, de 2025, esto ya va a ser una realidad y Santo Domingo va a tener en infraestructura a su universidad. Esta Universidad de Santo Domingo de los Áchilas, como lo mencionaba, significa más apertura, porque a los jóvenes se les va a dar carreras técnicas que les van a ayudar teniendo en cuenta las necesidades que tiene el sector, que tienen los santodomingueños, y en especial que va a permitirles quedarse junto a sus familias. Qué interesante. Bien, y a propósito, hablemos un poco de esos recursos. ¿Cómo se van a canalizar? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque ya se aprobó y vale la pena destacar de que todas las bancadas estuvieron muy pendientes, inclusive hubo una sesión solemne en Santo Domingo de los Áchilas. Pero estamos apostando a la educación. La ciencia y la tecnología también es muy importante. Estamos pendientes de qué va a pasar con el Internet. Nos dicen respecto a esta controversia que ha habido justamente con una empresa de telecomunicaciones de nuestro país. ¿Qué podemos informar a la ciudadanía, Natalie? Usted que conoce justamente y que está adentro de la Asamblea Nacional, para que la gente pueda un poco tener más claro esta situación. Bueno, sobre el tema de los recursos ya están asignados, son 35 millones de dólares para su creación, y luego se realizará el trámite respectivo con ACNECID, con el CES, el Ministerio de Economía y Finanzas, para poder darle viabilidad a este tema que ya está avalado. Pero con lo que usted decía del tema tecnológico, pues sí, creo que necesitamos un gran acuerdo político para la transformación de la educación y poder prepararnos para tener justamente una agenda que nos acerque a la economía digital. Vamos a tener que cohesionarnos para tener una infraestructura 5G, reformas a las leyes que ya existen, porque creo que podríamos reformar las que ya existen para no crear más leyes que incluso lamentablemente en el país ni siquiera se respetan. Necesitamos atraer y llevarle a nuestros jóvenes y a nuestros pequeños estas tecnologías
para el desarrollo de cada uno de ellos y pues que puedan ser competitivos no solamente en el ámbito nacional, sino también en el internacional. Me parece muy importante. Ahora, hablando un poco de su postulación para la reelección, ¿qué podemos decir cómo va esta pre-campaña electoral? Vemos de que la Asamblea ha sido uno de los organismos que ha sufrido cambios, primero con la presidencia de Henry Kronfrey y ahora con la asambleísta de Santo Domingo de los Áchilas, que de alguna manera buscan la reelección. ¿Qué podemos decir respecto al trabajo legislativo en cuanto a producción, en cuanto a leyes que aporten a los ecuatorianos, Natalie? Porque en algún momento la gente habla, dice el gobierno quiere hacer, pero la asamblea dificulta, manda un proyecto el presidente y le dicen que no, sobre todo para combatir a las mafias, a los delincuentes. ¿Qué señalar respecto a este tema? Porque un voto no hace mayoría, se requieren justamente mayorías y acuerdos para, como se hizo con Santo Domingo, con la universidad, llegar a sacar adelante a nuestro país. Nosotros como ecuatorianos queremos que le vaya bien al presidente, a las autoridades, a los alcaldes y prefectos para salir adelante, porque el país necesita de esa unidad de los ecuatorianos. Pues sí, lamentablemente la realidad de la Asamblea Nacional en estos momentos es que existe una fiscalización selectiva, mientras que ese no es el deber ser. La fiscalización debe ser integral, no a la carta como están haciéndolo ahora todas las bancadas, incluso los que se decían ser antagónicos en sus pensamientos y en sus principios. Hemos visto que ahora de manera frontal están apoyando a la Revolución Ciudadana, pero bueno, sabemos que están en un proceso electoral y es el juego del hambre en la Asamblea Nacional, están todos contra todos lamentablemente y no están pensando en la ciudadanía que necesita justamente de legisladores que puedan trabajar para hacer reformas que beneficien a todos los sectores del Ecuador, porque tenemos crisis y si nosotros en la Asamblea lamentablemente, como usted decía, es con votos, no tenemos los votos como es la bancada oficialista que es ADN, lamentablemente nosotros que queremos trabajar para la ciudadanía no podemos hacerlo porque todos estos otros grupos se oponen. Tenemos un claro ejemplo de lo que pasó en esta semana, precisamente con el tema del lavado de activos. Es la primera vez en la historia que un proyecto de ley económica urgente se archiva en el primer debate. Eso sucedió, lamentablemente sabemos que estamos justamente nosotros atravesando por una grave crisis de las economías ilegales que están permeando y que están compitiendo con las economías legales, y pues la Asamblea Nacional prefirió decirle no a un proyecto que envió el presidente de la República bajo falsos argumentos de que era crear impuestos, donde se evidencia que ni siquiera leen los proyectos que se envían o las adecuaciones que se realizan dentro de las comisiones, ya que más bien esta ley lo que hacía era disminuir el impuesto que nosotros pagamos. Todos sabemos, y quienes no saben, pues les informo, todos en el momento en que compramos un vehículo usado pagamos el 1% de tributos. Con esta ley se bajaba al 0.75% para los vehículos que con un precio hasta de $20,000. Y de los $20,000 hacia adelante existía una tabla en la que se trató incluso con estos asambleístas que en la comisión dijeron estar de acuerdo y luego en el pleno pues se desenmascararon y se creó esta tabla, pero no era ninguna ley impuestera, más bien era una ley en el combate al lavado de activos que sabemos que existe y que sabemos que la economía ilegal está justamente en nuestro país y que necesitamos nosotros combatirla, que necesitamos nosotros como asambleístas poder también ayudar para que salgan estas mafias que se encuentran también dentro de estos mercados ilegales que generan parte o mucha parte de la violencia y otros delitos más que tenemos en el Ecuador. Pero lamentablemente la respuesta que recibimos de los sectores de la Asamblea fue un no. Lo repito, tiendas políticas que se oponen supuestamente y que son antagónicas en sus principios y pensamientos, pues se juntaron para bloquear una iniciativa que era importante, porque ¿qué proponía esto? Por ejemplo, proponía el tema de congelar fondos sospechosos con autorización de un juez, transparentar el financiamiento de los equipos de fútbol y, como ya lo señalé, bajar el impuesto de la venta de vehículos usados de los que tienen un precio hasta $20,000. Pero aquí un llamado a todos los ecuatorianos que nos están escuchando y nos están viendo en este momento. Hay que tener en cuenta quiénes son los que se oponen a que se trabaje y que se combata a estos mercados ilegales.
y el próximo mes de enero decirles no a ellos también, así como ellos dicen no a este cambio y a este combate a los mercados ilegales y al combate al crimen organizado, y pues que poder tener una Asamblea Nacional que permita legislar y fiscalizar ya no a la carta, sino justamente para todos los ciudadanos. Natalie tiene 37 años, es comunicadora, ha trabajado en varios medios públicos y privados y sobre todo su fuerte es la investigación, el periodismo de investigación. Natalie, ¿qué hacer por el tema de seguridad, que es una preocupación de los ecuatorianos? Estábamos en Quito esta semana y a una persona, pues, conversando en plena República de El Salvador, le arrancharon su teléfono. Sigue el tema de la inseguridad. ¿Qué hacer? La seguridad va de la mano también de la educación. Muchos estudiantes de la Universidad de las Américas salen y vehículos sin placas o en motos le roban sus celulares, sus laptops. Seguimos con este tema de la inseguridad. ¿Cómo combatir la inseguridad? ¿Qué hacer desde la Asamblea para que el gobierno y sobre todo la policía tenga las herramientas necesarias para capturar a tanto delincuente que sigue en las calles? Pues bueno, uno de los planes que se está realizando, el presidente está con su equipo de trabajo en materia de seguridad, está generando justamente una planificación para poder tener estrategias y acciones en este combate, ya no solo a la delincuencia común, sino al crimen organizado que sabemos que está permeando en muchas instituciones del país y en algunas ciudades del Ecuador. Y precisamente se ha enviado un cambio, una reforma a la Constitución en el artículo 5 sobre las bases militares extranjeras. Aquí también hemos visto, ¿no?, que muchos asambleístas y precisamente de la Revolución Ciudadana se oponen, teniendo en cuenta que la alta criminalidad que existe no solo es en el Ecuador, sino en el mundo entero, y por eso necesitamos de la interdicción en seguridad para poder trabajar conjuntamente con países avanzados y poder controlar el espacio aéreo, marítimo, las fronteras. Por ejemplo, ¿qué pasa con las navieras? ¿Qué llevan la carga? ¿Qué pasa con esta carga de las navieras? Necesitamos precisamente de la cooperación internacional para poder tener una base de datos actualizada. Necesitamos tener procedimientos avanzados, pero eso únicamente lo vamos a tener si es que logramos esta cooperación internacional con países vecinos o con países que sean de América o de Europa, para que puedan ayudarnos con tecnología, con bases de datos, para poder intercambiar información que en este momento no tenemos. Hay algunos que señalan que vamos a perder soberanía, pero eso es muy falso. Más bien vamos a generar confianza para extraterritorialmente poder demostrar que tenemos el control de nuestra soberanía. Aquí los que se quieren oponer a todo, sabemos quiénes son. Aquí tenemos que seguir luchando, vamos a seguir trabajando en este combate, pero mientras que la Asamblea siga oponiéndose, lamentablemente es ingobernable la situación. Sin embargo, el presidente en su decisión ha seguido trabajando. Esperamos que los legisladores se den cuenta de la realidad del país y dejen de actuar por intereses partidistas e ideológicos, y pues que le den a la ciudadanía este respiro, aprobando esta reforma a la Constitución que planteó el presidente de la República, y que buena falta nos hace, porque justamente Ecuador no tiene la tecnología que necesita nuestra fuerza pública, y ese es el objetivo del presidente Noboa, brindarles esto a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Por eso su propuesta de traer bases militares extranjeras con cooperación internacional para poder tener un futuro, para poder abrirnos a esa tecnología y capacitar a nuestros uniformados con estos temas y nuevos mecanismos que ya giran en el mundo. Natalie, una inquietud también respecto a esta propuesta enviada por el presidente que fue negada en la Asamblea. ¿A qué atribuye esta situación que se dio, sobre todo para el tema de financiamiento de los partidos políticos? ¿Cuánto gasta el Estado en financiar campañas realmente que a veces no se justifica? Que de alguna manera alguien dice, podría esto invertirse justamente en nuevas escuelas, como la que se inauguró esta semana en San Pablo del Lago, en la provincia de Imbabura, escuelas que requieren a veces el arreglo de las canchas deportivas, de tener infraestructura educativa. ¿Qué pasó en la Asamblea que negaron justamente esta propuesta de no financiar a los partidos políticos? Pues bueno, esta reforma a la Constitución que también ha planteado el presidente, se trata precisamente de parar
estas reglas mal hechas, donde al final del día todos los ecuatorianos tenemos que pagar facturas de políticos sepulcros que lo que único que hacen la mayoría de las veces. Estamos viendo un claro ejemplo. Tenemos 16 candidatos a la presidencia de la República. Muchos de ellos que ni siquiera van a alcanzar la votación de sus adherentes. ¿Para qué hacen este tema y para qué gastar estos recursos públicos que lo que hacen, de donde nacen es justamente de los bolsillos de los ciudadanos? Eso es lo que no se debe permitir. A estos políticos el Estado no tiene que pagarles. Justamente necesitamos hacer estos cambios. Hemos visto que existen partidos de alquiler donde ni siquiera sus candidatos son adherentes o son militantes, porque precisamente lo que necesitamos es poder cambiar este código de la democracia y al no tener esta voluntad política, pues el presidente ha pedido esta reforma a la Constitución. ¿Todos tienen derecho a participar? Sí, pero ¿por qué los ecuatorianos debemos pagar una campaña o una propaganda con base a lo que estoy mencionando? Si son 16 candidatos y muchos de ellos, como ya hemos visto, ¿no?, que algunos ni siquiera sacan el porcentaje que debe sacarse. ¿Por qué seguirlos financiando nosotros? Nosotros esperamos y exigimos que la Asamblea Nacional trate con la misma celeridad con la que se ha protegido a todos estos narcotraficantes y a todos estos mafiosos, como por ejemplo lo que pasó con la ley antipillos, que nosotros la denominamos, pero que era la ley contra el lavado de activos. Nosotros necesitamos precisamente poder abrir y poder darle mecanismos y respiros en materia económica también al Ecuador. Hay gente que, como lo mencionaba, que ni siquiera tiene definición política. 16 candidatos a la presidencia, Camilo. Eso no es sano bajo ningún punto de vista para el país. Es demasiado realmente, y algunos van justamente a darse a conocer sin ninguna propuesta. Natalie, una pregunta final. El presidente dijo que en diciembre se acabarán los apagones. Lamentablemente vamos a empezar diciembre y hasta el 8 siguen los cortes de energía. ¿Cómo está esta situación? Usted que está cerca a las autoridades del gobierno nacional. El país pierde mucho con estos apagones, con esta situación que ha generado dificultades a las empresas, a las pequeñas y sectores productivos. El sector de la Mariscal recorremos, se vende, se arrienda. Hay gente que está preocupada precisamente por estos apagones que han generado una recesión aún mayor a los ecuatorianos. Sí, Camilo, se están haciendo todos los esfuerzos por parte del gobierno nacional. Recordemos que esta no es una crisis generada por el presidente Noboa ni por su gobierno. Recién tiene un año de gestión y se encontró con un país lleno de crisis multidimensionales, crisis en seguridad, crisis en economía, crisis en materia energética, en salud, en educación, y se están realizando todos los esfuerzos necesarios para poder darle oxígeno y respiro a la ciudadanía. Aparte de eso, sabemos que durante algunos años no se hizo mantenimiento a las hidroeléctricas y lamentablemente en el Ecuador tenemos que esperar que llueva para poder tener energía eléctrica y no debe ser así. Y justo nos encontramos en un tema medioambiental en donde estamos sufriendo de sequía en la región. A nivel mundial, el clima nos está pasando factura. Hay países que están sufriendo de inundaciones y países, en cambio, como el nuestro, está sufriendo de sequías. Se están realizando todas las previsiones, todos los esfuerzos para poder darle nuevamente a la ciudadanía la electricidad las 24 horas del día, y esperamos que no pase mucho tiempo para poder quitar estos apagones que sabemos que dificultan también la parte económica del país. Muchísimas gracias, Natalie. Que viva Quito. Estamos ya viviendo, las chivas están por todo lado en esta semana y pues esperamos que esta fiesta sea de paz y también nos traiga buenas noticias, sobre todo con el tema energético. Sus palabras finales para la gran audiencia en todo el Ecuador del Vanguardista, Natalie. Gracias, Camilo, gracias por la entrevista. Sí, querida Quito, querida de manera responsable, y somos una ciudad y somos un país resiliente. Sé que vamos a salir de estas crisis con fe y con optimismo. Que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias a nuestra invitada Natalie Morillo Solórzano, asambleísta